Hola muchachos, cápsula número 11, la última cápsula de esta semana, que es más corta. Y lo que vamos a hacer al inicio de esta sesión es revisar la actividad que hicimos en el cierre de la clase pasada. El tema del análisis de los elementos de una pequeña narración que les dejé, y este es como el resultado. Tenían que revisar esta narración pequeña, un microcuento que se llama Ausente, y en ella tenían que determinar ciertos elementos, que es lo que vimos en clase, que era el autor, lector, narrador, personaje, espacio, mundo posible y acciones. Entonces, Ausente. Mi mamá me contó que mi papá es conserje en un edificio de Gran Avenida. Me costó harto tiempo encontrar la dirección. Un día decidí ir a verlo. Me puse mi mejor ropa y ordené mi pelo con varias trabas. Para mi mala suerte no estaba, pero en el escritorio de su caseta encontré un desodorante Axe, una empanada de pino a medio comer y el Mercurio abierto en la sección de negocios. En la tele estaban dando Los Simpsons. Pensé en dejarle una nota, pero me arrepentí. En vez de eso puse el programa de la jueza. Entonces, ¿quién es el autor o autora de esta obra? Paula Loyola, lo dice allá abajo, 26 años, Peñaflor. El lector, ¿quién era el lector de esta obra? Obviamente son ustedes, porque eran quienes tenían que hacer la actividad. En este caso el lector era alumnos de primero medio. El narrador es una niña o un niño con pelo largo que intentaba reencontrarse con su padre después de un año. ¿Por qué digo que es una niña o un niño? Porque no se deja especificado si es una mujer o es un hombre. Recordemos que en los tiempos en el que vamos, los hombres también utilizan el pelo largo y también podrían usar trabas, que es la única parte del texto que pudiéramos utilizar como pista. Pero no sabemos si es una niña o un niño. Personajes. La niña o el niño que busca a su padre y su madre que le cuenta sobre él. Son los dos personajes que aparecen. El papá no es un personaje porque se le nombra, pero él no realiza acciones dentro de la historia. Recordemos que los personajes, para ser parte de una narración, tienen que desarrollar acciones. Espacios. ¿Cuáles son los lugares donde se desarrolla la historia? La casa de la niña o el niño, el edificio de Gran Avenida, la conserjería del edificio. ¿Cuál es el mundo posible? Un mundo real e incluso cotidiano. Podríamos decir también que es Santiago, porque Gran Avenida es un lugar que existe en Santiago. Entonces podríamos decir que el mundo posible es real, es cotidiano e incluso podría ser la ciudad de Santiago. ¿Cuáles son las acciones que se desarrollan a lo largo de esta historia? La madre cuenta algo sobre el padre, la niña encuentra la dirección, va a ver a su padre, no encuentra a nadie en el lugar, piensa en dejar una nota, pero decide no hacerlo, cambia de canal. Esas son las acciones centrales de la historia. ¿Qué es lo que hicimos acá nosotros? Fue analizar todos los elementos de la narración. A pesar de que la narración es muy corta, podemos darnos cuenta que todos los elementos están presentes. Entonces, ¿cuál es la clase del día de hoy? Hoy día lo que vamos a ver es el concepto de personajes o tipos de personajes narrativos, y el objetivo es formular interpretaciones de los textos literarios leídos o vistos que sea coherente con su análisis, ¿ya? Entonces en esta imagen podemos darnos cuenta que hay un montón de elementos o de personajes tipos relacionados. Por ejemplo, el concepto del payaso. Si yo le digo cómo sería un personaje relacionado con un payaso, probablemente usted podría describírmelo. Tiene que tener ciertas características que se va a repetir entre todos los payasos que aparecen en todas partes del mundo. Podríamos hablar del fortachón, por ejemplo. Y hay características de los personajes fortachones, entre comillas, que se van a repetir en todos los fortachones que aparecen en todas las historias de películas, libros, etc. Entonces con esto nosotros lo que nos damos cuenta es que existen ciertos personajes que se repiten a lo largo de las narraciones o a lo largo de las historias. Y cuando se repiten, cumplen con un patrón. O sea, tienen características que se van repitiendo entre todos los payasos, entre todos los fortachones, entre todos los magos, entre todos los, deportistas, etc. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Antes de avanzar a la materia, necesito que vayan recuperando algunos elementos de lo que vimos en las clases pasadas, y para eso van a responder estas preguntas. Pónganle pausa al video y tómense unos 10 o 15 minutos para responder. ¿Dónde están las respuestas a estas preguntas? Están en la cápsula pasada, en sus cuadernos obviamente, porque ustedes también tomaron apuntes. Así que tómense estos minutitos, respondan las preguntas, porque necesito que haya información que esté fresca en sus cabezas para seguir avanzando. Entonces pónganle pausa y respondan las preguntas. Seguimos entonces. Entonces, como ya tienen más fresquita la materia, los personajes es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a analizar particularmente tipos de personajes. Entonces, ¿qué son los personajes? Son estos seres ficticios. ¿Por qué son ficticios? Porque están creados por un autor que tienen la misión de realizar las acciones que dan movimiento a la historia, a la narración en este caso. O sea, todo lo que los personajes hacen está pensado para que la narración avance desde el inicio hasta el final, ¿ya? Y ahí entra el concepto de la causa y consecuencia. Toda acción que realiza un personaje
tienen una consecuencia posterior que va a reflejar una acción en otro, ¿ya? Todo lo que ellos realicen va a determinar aspectos como el rol de los personajes, características de los personajes, desarrollo de la historia, tipo de narración, mundos posibles. O sea, cualquier acción que un personaje realice va a tener incidencia en todo esto, en qué tipo de personaje va a ser, si es el bueno o el malo, el protagonista o el secundario, las características de los personajes, si es valiente, si es cobarde, si es fuerte, si es débil, etc. El desarrollo de la historia, si la historia va a avanzar en manera lineal, si va a saltar en el tiempo, el tipo de narración, si va a ser un cuento, una metáfora, si va a ser un microcuento, etc. Y los mundos posibles, o sea, las acciones que realicen nos van a decir si el mundo es realista, si es fantástico, si es maravilloso, etc. ¿Ya? Los personajes tienen dos dimensiones. Todos los personajes están armados por dos elementos, por lo físico, que tiene que ver con la ropa, cómo se ven, su mirada, sus ojos, el color de pelo, la altura, etc. Y la psicológica, cómo piensan, cómo actúan, las emociones, etc. Todos los personajes tienen ambas dimensiones. Además, pueden responder a algunas tipologías predefinidas por el comportamiento humano. Entonces, existen personajes, que es lo que hablamos anteriormente, que representan a tipos de personas que existen en la realidad. Por ejemplo, el mujeriego. Los mujeriegos todos sabemos cómo son, ¿ya? El borracho. Todos los borrachos parecieran ser como iguales dentro de la narrativa. Y el mentiroso. Todos sabemos que el mentiroso tiene que tener ciertas características para ser determinado como el mentiroso, ¿ya? Entonces, a esto se les llama tipologías o tipos de personajes. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para determinar si un personaje o cómo es un personaje o si efectivamente representa a una tipología o un tipo de personaje? Primero tengo que preguntarme cuál es la relación que tiene con otros personajes, qué se dice del personaje, qué dice el personaje, o sea, las cosas que él habla, y cuáles son las motivaciones o acciones que realiza el personaje. Entonces, veamos un ejemplo. Ya leímos esta pequeña narración del ausente, que fue la que trabajamos en la clase pasada, y yo puedo hacer este análisis dentro de esta historia. Entonces, ¿cuál es la relación que tienen con otros personajes? El personaje principal. Yo digo que la niña, o este niño, que no sabemos todavía qué es, tiene una relación de mucha confianza con su madre, ya que ella logra recibir información sobre su padre que no estaba, y nula relación con su padre. Esas son las dos relaciones que establece con otros personajes. ¿Qué se dice del personaje? Se dice que al hablar con su madre logra saber algo de su padre, que lo busca, que no logra verlo, pero que así está mejor. Ya, eso es lo que se dice. ¿Qué es lo que dice el personaje o qué habla el personaje? Dice que su madre le contó algo, que le costó encontrar la dirección, que se decidió a ir a verlo, que tiene mala suerte, ¿ya? ¿Y cuáles son las motivaciones y acciones del personaje? La confianza que la madre le tiene, su deseo de encontrar a su padre, su idea de que las cosas están mejor así. Entonces, a partir de esto yo podría hacer un perfil de un personaje. Yo podría decir que este personaje es una niña o un niño que tiene mucha confianza con su madre, que se siente con la valentía para ir a conocer al padre que nunca conoció, y que al ir a buscarlo se da cuenta que es mejor no conocerlo, porque pareciera ser que el papá que ella tiene en su cabeza no es quien casi encontró en esta cuestión de la conserjería del edificio, ¿ya? Entonces yo puedo hacer un perfil del personaje solo respondiendo a estas preguntas. ¿Qué son los personajes tipos? Los personajes tipos son aquellos que reúnen un conjunto de características físicas, psicológicas y morales preestablecidas. ¿Qué significa? O sea, que existen de antes para representar dentro de una obra un tipo de persona real. Por ejemplo, el mentiroso, el mujeriego, el romántico, la princesa, etc. ¿Ya? Su función es reflejar ciertos estereotipos. Estereotipos se refiere como a un tipo de persona que se repite muchas veces dentro de una sociedad, o tipos de personas reales para hacer una crítica a la sociedad o evidenciar los defectos de ciertos tipos de personas. Por ejemplo, si hablamos del mentiroso, ese mentiroso es un prototipo, un personaje que va a representar quizás a todos los mentirosos del mundo, ¿ya? O sea, todos los mentirosos del mundo tienen características comunes que están reflejadas en el personaje tipo el mentiroso, ¿ya? Y a través de la presentación de este personaje dentro de una historia se hace una crítica de cómo los mentirosos engañan a la gente, de lo malo que son, de lo bajo que pueden caer, etc. Los personajes tipo representarán entonces los vicios y las virtudes de la sociedad de diferentes momentos y espacios. Decir, por ejemplo, el borracho es representar un vicio de la humanidad. Existen borrachos en muchas historias narrativas y lo que hacen es como hacer una crítica de las personas que tienen el vicio del alcohol, por ejemplo, ¿ya? O las virtudes, por ejemplo, el príncipe. El personaje, el príncipe, que aparece en Walt Disney, en las películas de princesas, en los libros, representa las virtudes del hombre: la valentía, la seguridad, la confianza, la fuerza física, la inteligencia, etc., ¿ya? Y todos estos personajes van a nacer nacen de la tradición literaria. O sea, la literatura hace un reflejo de la sociedad y como se van repitiendo, ellos crean un prototipo de personaje, ¿ya?
¿Cuáles son los más comunes? Son los que vamos a ver ahora. Tenemos primero, la dama. La dama es un personaje que uno puede buscar en los libros y se va a encontrar en un montón de libros o en un montón de narraciones. ¿Por qué? Porque es un prototipo, es un personaje tipo, la dama, ¿ya? ¿Cuáles son sus características? Siempre es una mujer bella, es joven, es virtuosa, es bondadosa, y siempre hay un galán, un príncipe que va a enamorarla, ¿ya? ¿Qué es lo que representa este personaje? Los aspectos positivos que debería tener una mujer. O sea, todo lo que la sociedad cree que es lo bueno que una mujer debería tener. Belleza, inteligencia, etcétera, ¿ya? Después tenemos al galán, o al príncipe también le conocen en otras partes. Es un hombre enamorado, joven, apuesto, es valiente, audaz, ingenioso, generoso, entre otras cosas. Y siempre está supeditada su acción al amor de una dama. Él vive para ir en busca de su princesa, de esta dama a la que tiene que amar, etc. ¿Qué es lo que representa? Todos los aspectos positivos que un hombre debería tener. O sea, un hombre perfecto de una sociedad debería ser como el galán o como el príncipe, ¿ya? Después tenemos al Don Juan, hombre que se dedica a conquistar mujeres mediante la mentira y el engaño. Una vez que logra conquistarlas, lo que hace es abandonarlas. ¿Qué es lo que representa él? El amor carnal, o sea, el deseo por el cuerpo, el deseo, la lujuria y todo lo malo del hombre. Entonces, lo que se hace a través del Don Juan es hacer una crítica a aquellos hombres que son mujeriegos, por ejemplo. Entonces, dentro de una narrativa, tú lees el libro y te das cuenta, chuta, hay varios hombres que son mujeriegos en la sociedad y me molesta que sea así y este personaje me ayuda a darme cuenta lo malo que son, ¿ya? Después tenemos al avaro, hombre que a causa de su obsesión por el ahorro o por querer aumentar su fortuna vive y hace vivir al resto en la miseria. Es el típico viejo millonario que siempre anda preocupado de la plata y hace sufrir a la gente que lo rodea por el tema de la plata, ¿ya? ¿Qué es lo que representa a él? Todo lo malo del hombre respecto a su deseo del dinero, ¿ya? A ser mezquino, a ser apretado, como se dice, a pensar solo en el dinero, la obsesión del dinero, ¿ya? Eso representa. Después tenemos el pícaro, que normalmente es un niño, pero también hay algunos casos donde dice que es un hombre, pero quedémonos que es un niño. Es un niño pobre, mendigo y ladrón. Siempre vive en el infortunio y actúa desde la mentira, el engaño y la pillería. Representa lo peor del ser humano cuando la necesidad lo empuja a actuar. Entonces, este niño, que es el pícaro, representa las clases más bajas de una sociedad cuando la necesidad, o sea, el hambre, la pobreza, el frío, etcétera, obligan al hombre a actuar para la supervivencia, ¿ya? Entonces, cuando un hombre tiene que supervivir o sobrevivir, lo que hace es cualquier cosa, mentir, engañar, robar, etc. Entonces, por ejemplo, hay una historia de un pícaro que ayudaba a un ciego y este pícaro lo que hacía era engañar al ciego para obtener cosas. Entonces tú piensas, ¿quién podría ser tan miserable como para engañar a una persona ciega? El pícaro. Esa es la idea de este personaje. Y después tenemos el concepto de la madrastra, que es una mujer malvada, que siempre es una mujer adulta o mayor, quizás vieja como le dicen, ¿ya? Que siempre va a tener ciertos celos hacia su hijastra o hacia la madre a la que sustituye, ¿ya? Se mueve en la maldad, el maltrato y el castigo. Representa la opresión, la injusticia y la envidia del ser humano. Entonces esta mujer lo que va a hacer es representar el celo, los maltratos, la injusticia, la represión, etc. Entonces, todos estos personajes lo que hacen es representar ciertos aspectos de la sociedad que nosotros no vemos normalmente, pero que siempre están junto a nosotros. Entonces, cuando uno ve una narración y encuentra uno de estos personajes, dice, chuta, el pícaro, ¿cómo puede ser tan malo? Y uno después se da cuenta de que efectivamente hay gente que es igual que el pícaro. O, no sé, dice, ¡ay, qué bacán la dama, qué hermosa que es! Y uno se da cuenta que hay damas en la vida real, ¿ya? O sea, tienes a una compañera que puede ser como una dama, puedes tener a una profesora, tu mamá, tu tía, tu abuelita, etcétera, porque representan ciertos tipos o estereotipos de personas que existen en la realidad. ¿Qué es lo que van a hacer? Junto con este video, en el muro de Google Classroom, yo voy a adjuntar una guía pequeña donde ustedes van a tener que desarrollar una actividad. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Leer 2 veces el texto, una en voz baja y la otra en voz alta, y desarrollar las tareas que se solicitan en él. Veamos la guía. La guía es esto. Aquí está el objetivo, el título, hay una imagen acá arriba. Este es el texto que tienen que leer. ¿Y cuáles son las tareas que tienen que hacer? Entonces, primero tienen que leer el texto 2 veces, una en voz baja y una en voz alta, y luego en el cuaderno van a desarrollar. Reconocer al interior de la obra los tipos de personajes que se representan. O sea, de estos que vimos en clase, estos y estos, me tienen que decir cuáles aparecen dentro de la historia. Después, para cada tipo de personaje encontrado, presenta un fragmento de la obra que te permite demostrarlo. Por ejemplo, si yo digo que hay un pícaro, digo ya, aparece el pícaro dentro de la historia, 2 puntos, y pongo el fragmento, o sea, copio directamente
el fragmento donde se demuestra que es un pícaro, ¿ya? Eso, se hace con cada uno de los personajes que aparece. Después dice, copia y completa el siguiente recuadro, y van a copiar este recuadro en sus cuadernos y lo van a rellenar. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el lector? ¿Quién es el narrador? ¿El personaje? ¿Cuáles son los espacios, mundos posibles, acciones principales y secundarias? ¿Ya? Y después van a buscar en el diccionario el significado de las palabras que aparecen acá. Entonces lo van a anotar en sus cuadernos y van a presentar un sinónimo para cada una de esas palabras. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pueden buscarlo en internet, en un diccionario, etc. Y después van a responder las preguntas de reflexión o de opinión. Dice, ¿crees que Pepita estaba enamorada de Gilmercindo cuando se casó con él? Y ahí ustedes lo que tienen que responder con su opinión. ¿Qué opinas de la idea de utilizar el matrimonio como una posibilidad de escapar de la pobreza? También su opinión. Lo importante de estas respuestas es que ustedes argumenten. Si me dicen, no, yo creo que está mal, ¿por qué? Entréguenme porqués válidos. O sea, denme argumentos reales relacionados obviamente con lo que ocurre dentro de la historia. Eso es lo que tienen que hacer, lo vamos a revisar también en la próxima cápsula. Y espero que les haya quedado más o menos claro lo que vimos hoy día. No analizamos personajes como protagonista, antagonista, etcétera, sino que vimos tipos de personajes, o sea, personajes que se repiten a lo largo de la tradición literaria porque representan ciertos vicios y virtudes de nuestras sociedades en razón de hacer una crítica respecto a esto, ¿ya? Google Classroom ya está habilitado, métanse, normalmente ustedes me escriben y yo estoy tratando de responderle dudas, y también vamos a habilitar la opción del Google Meet para que en los horarios de clases correspondientes nos juntemos 10, 15 o 20 minutos para responder dudas, pero lo importante es que vean las cápsulas antes de meterse al Meet, porque los minutos son para responder dudas, ¿ya? Yo no voy a hacer clases a través de Meet, sino que lo que voy a hacer es responder sus dudas en directo. Entonces necesito que tengan dudas, obviamente, y las dudas nacen del desarrollo de las actividades. Así que métanse, formen parte de esto, pregúntenme, etcétera. Y aquí están mis correos, escríbanme si tienen dudas. Espero que este fin de semana lo pasen bien, que estén juntos con sus familias, que reciban chocolatitos, ojalá, y que puedan cuidarse, estar bien, etcétera. Les mando un abrazo apretado y nos escuchamos en una próxima cápsula.